de repente hay sacrificios de amor en medio de nuestros días que no los vemos y nuestro corazón está tan cauterizado con mi yo, con mi sentir, y no logramos ver ese pequeño sacrificio de amor que puede estar al lado de nosotros, de una mamá que se preocupa de la limpieza de su casa, de, de un papá que sale a ganarse el sustento todos los días y de repente afuera de, de un pastor, ¿cierto? Que está velando por sus ovejas. De, hay tantos sacrificios a veces que nosotros no los vemos, que están a nuestro alrededor. Y, y cómo nos sentimos nosotros, cómo nos sentimos nosotros cuando hay un sacrificio que nosotros hacemos y no se valora. ¿Cómo te sientes tú cuando tú das un sacrificio grande por alguien? Por darte un ejemplo, una mujer que dio su vida por su esposo, por su familia, y después se encuentra que el esposo le es infiel. O de repente un esposo que se sacrificó, de repente tuvo un día durísimo en su trabajo, en esto y lo otro, y llega a su casa y no tiene un plato de comida. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien no valora tu sacrificio? Entonces yo le decía, Señor, en el medio de la adoración, ¿cuál debería ser mi reacción o la reacción de tu iglesia al ser conscientes de tu sacrificio, que no se compara al sacrificio de nadie? Su sacrificio. Una cosa es contemplar y adorar su sacrificio, pero otra cosa es cómo yo respondo a su sacrificio. ¿Cómo yo respondo al sacrificio de Jesús? ¿Cómo verdaderamente responde mi corazón al sacrificio de Jesús? Porque entendamos que el sacrificio de Jesús es una manifestación de amor, ¿cierto? Nadie que no ama no se va a sacrificar. El que se sacrifica, su motivación va a ser el amor, ¿cierto? Pero ¿cómo responde mi corazón ante tal sacrificio? ¿O cuál debería, yo le decía en medio de la adoración, no tan solo cantarle, sino decía, Señor, ¿cuál debería ser mi reacción ante este sacrificio? Y en ese momento entendí así instantáneamente, primeramente, que necesitaba tomar decisiones. Decisiones. Se me vino instantáneamente decir, necesito tomar decisiones con mi vida. Cuando los discípulos vieron el sacrificio de Jesús y fueron partícipes de ese sacrificio, aún algunos no estando presentes en la carne, pero sí entendiendo que su maestro estaba siendo sacrificado, tuvieron reacciones conforme a ese sacrificio. Y Pedro, que lo había negado antes del sacrificio, posterior al sacrificio, su corazón fue imposible de negarlo, porque su corazón tuvo una transformación. El ser conscientes del sacrificio de Jesús a nosotros debería transformarnos como personas. Cuando yo veo el sacrificio de mi esposa, no sé, haciendo el aseo de la casa, ¿cierto?
Y yo vengo con los pies todos embarrados y todo, y porque vengo del trabajo y mínimamente lo que yo debería hacer, ¿cierto? Sacarme los zapatos y poder entrar es decir, necesito un cambio de vestidura, necesito un cambio de corazón, necesito valorar el sacrificio de Jesús y conforme al sacrificio, responder en sacrificio a Él. Creo que cuando alguien se sacrifica, la respuesta y la consecuencia, cuando yo verdaderamente soy consciente de un sacrificio, mi corazón indudablemente va a responder en sacrificio. Va a responder. ¿Por qué? Porque voy a ver un sacrificio, mi corazón va a ser consciente de este sacrificio y va a venir esa respuesta de sacrificio. Entonces, lo primero que vino a mi corazón fue decir, Señor, necesito tomar decisiones. Al ver su sacrificio, en mí tiene que despertar un arrepentimiento sincero. Arrepentidos, convertidos, porque he aquí el Cordero inmolado que quita el pecado. Juan venía anunciando lo que iba a ocurrir y necesitaba venir ese arrepentimiento. Un arrepentimiento que sea con sinceridad en el corazón. No un arrepentimiento como los fariseos, sino un arrepentimiento sincero en el corazón, un arrepentimiento como el de Saulo. ¿Acaso una persona que está atrapada en la homosexualidad podrá ser una limitancia de arrepentimiento a comparación de un religioso como Saulo? Creo que mucho más difícil era el Señor transformar a Saulo que transformar a una persona que tiene tendencia homosexual. Mucho más fuerte, ¿cierto? Para el Señor sería transformar a una persona que viene de religión a una persona que tiene problemas de inmoralidad. Mucho más. Entonces, a veces nuestro pecado lo único que necesita es un arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo manifiesto un verdadero arrepentimiento? Con decisiones. ¿Qué es lo que queda expuesto cuando yo veo el sacrificio de Jesús? Mi egoísmo. Mi egoísmo. Mi pensar en mí mismo. Queda expuesto verdaderamente todo lo que es mi orgullo, mi altivez, mi soberbia, queda expuesta delante del Hijo de Dios, que siendo igual a Dios, no halló algo en que aferrarse, sino que se humilló. Entonces, cuando yo venía, lo único que brotaba de mi corazón, decir, Señor, necesito ser hallado en ti, necesito vaciarme de todo lo que a mí me hace no querer sacrificarme por amor. Todo lo que resiste el sacrificio en mí. La única forma de responder al sacrificio y recibirlo, porque recibir algo tengo que responder, es que mi corazón responda en sacrificio de amor. No es solamente cantarlo, sino que verdaderamente es que mi corazón diga, Señor, muero a mi orgullo, muero a mi altivez, muero a mi soberbia, muero a mi egoísmo, muero a la vanidad de mi corazón, me crucifico en este momento, porque verdaderamente estoy viendo un sacrificio, muero a dar esa milla menos, muero, Señor, a mi imagen, muero, me siento débil delante de tu sacrificio. Es un sacrificio que me traspasa. Me tiene que traspasar el sacrificio de Jesús en el corazón. Me tiene que traspasar. Porque si no, no me está transformando. Si el sacrificio del Señor no es algo valorado por mi corazón, es porque el sacrificio, no, el Señor murió por mí. No, Él lo hizo por mí. Y esto no, sí. Pero ahí es donde viene un corazón que se cauteriza, ¿cierto? En el amor. Corazones cauterizados en el amor porque no valoran el sacrificio. Y es doloroso para nosotros cuando alguien no valora el sacrificio, porque nosotros aprender a reconocer la manifestación del amor en el otro
Es algo que se hace desde la humildad. Escúcheme esto. Aprender a reconocer la manifestación de amor en el otro, necesito humildad, porque no es como yo quiero que me amen, sino como el otro está manifestando su amor. Quizás el otro no me va a decir palabras bonitas. ¿Por qué? Porque viene de heridas, viene de iniquidades, viene de dolores, viene de una forma atrapada quizás y no, pero quizás te lo manifestó con su forma de amor que de repente paga el dividendo de la casa todos los meses. De repente sale todos los días y se levanta a las 5 de la mañana a trabajar y no descansa por traer el sustento a su casa. Nadie nos enseñó a amar, pero cuando empezamos a aprender a amar, cuando valoramos el sacrificio de Jesús, no es lógico entender el sacrificio de Jesús. Entonces yo siento que para recibir el sacrificio del Señor, lo primero es morir al orgullo para poder reconocer lo que Él no me va a amar como yo quiero que me ame. El amor eros, el amor sentimental, no fue un amor de Jesús. Raramente Jesús les dijo te amo a sus discípulos. Si es que alguna vez lo dijo, no está registrado en la Escritura. No hay ningún registro de Jesús diciéndole te amo a sus discípulos. Pero ¿cómo sé que lo amó? Hay un sacrificio. Hay un sacrificio. El sacrificio fue la mayor manifestación de amor de Jesús por nosotros. Entonces, creo que hay decisiones personales hoy, delante del altar del Señor. Hoy día estamos delante, no este altar, delante del altar. Hay un trono del Señor, hay un altar. Y nosotros hoy día estamos tomando decisiones. Aquí tú hoy día tú estás tomando decisiones en tu corazón. Yo estoy tomando decisiones, tú estás tomando decisiones. Venimos a tomar decisiones. Y esas decisiones que le agraden a Él, que vengan con olor grato y fragante de adoración. Decisiones que vengan con olor grato y fragante para Él. Decisiones. Tu decisión personal. ¿Por qué te niegas a amar? ¿Por qué yo me niego a amar? ¿Por qué verdaderamente me niego? Porque aún quiero vivir mi vida. Y todo aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Y no es perderla, hermano, sáquese el pensamiento de salvación. Perder la vida es perder el llamamiento, el propósito y la vida de Cristo hoy dentro de ti. Perderla, completamente perder al Cristo que hoy día se quiere manifestar en tu vida. ¿Sabes cuánta gente hoy día pierde su vida buscando su vida? Métete a las redes sociales y vas a ver que hay mucha gente buscando su vida y perdiendo su vida. Tras sus afanes, tras su vanidad, tras sus deseos, tras sus cosas, persiguiéndolas, persiguiendo y sin dándose cuenta, perdiendo su vida. Pero el Señor mismo dijo, todo aquel que esté hoy dispuesto a perder su vida a causa de mí, este hallará. Eso es ser hallado en Él. Hallar mi vida. Hallar mi vida tiene que ver con verdaderamente poder hallar el sacrificio del Señor y que mi vida sea en respuesta a sacrificio a Él. Si yo no estoy dispuesto a vivir esta vida en sacrificio, verdaderamente no estoy amando.
no estoy amando. Él nos dejó una enseñanza en 1 Corintios 13 tan clara de lo que es el verdadero amor, que deberíamos tenerla, esa impronta, ¿cierto? Es grabada en lo profundo de nuestro ser. El amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Entonces, ¿cuál va a ser mi reacción frente a su sacrificio? Hay gente que hoy día recuerda su sacrificio y tiene toda una ceremonia y tiene todo un ritual. Hay gente que lo recuerda y no come carne. Hay gente que hace distintas cosas, ¿cierto? Y busca como ese sacrificio externo. Porque entiende lo profundo de su corazón que el sacrificio de Jesús debe haber una respuesta de sacrificio. Entonces, en su humanidad, sin la vida del Hijo en ellos, tratan de responder en ese sacrificio. Y pareciera que las familias se reúnen y pareciera que hay un... Y yo entiendo que es en la humanidad, pero cuando somos hijos, entendemos que lo que el Señor busca en este tiempo es la profundidad de nuestro corazón. Más allá de si que comemos carne o no, que yo disfruto porque en este tiempo como hartas empanaditas de jurel, empanaditas de salmón, de marisco, todo lo que sea empanadita para mí. Y de repente esos cocimientos que se hacen en la casa. Y yo tengo lindos recuerdos de mi niñez cuando habían esas cosas que parecían que eran rituales, pero generaban un vínculo de amor. Y parecía que antes nadie podía salir a fiesta y como que era como algo, como que se ha ido perdiendo un poco. Pero yo entiendo que a nosotros hay una medida mayor. ¿Y cuál es la medida mayor? La misma que el Señor tuvo con Simón. Simón, ¿tú me amas? Simón, ¿tú me amas? Entonces, era el Señor verdaderamente, sabía el corazón de Simón. Cómo él sabía la forma de que Simón podía manifestar su amor por él. Y ahí le dice, apacienta mis ovejas, apaciéntalas. Necesito a alguien que vele por la obra. Entonces, el sacrificio a nosotros tiene que llevarnos a una reacción. ¿Y cuál es la reacción? Para mí hoy día debería ser la verdadera adoración, obediencia. Su sacrificio a mí me debe llevar a una reacción de obediencia. ¿Qué quieres tú, Señor, con mi vida? ¿Qué es lo que quieres tú, Señor, con mi vida? Estoy dispuesto. Señor, tú. ¿O no? Servicio a los demás. Poder servir a otros. Poder servir en lo que nos toca. Decir, tu trabajo, ¿cuál es la dimensión de servicio que tú manifiestas en tu trabajo? Acá, claro, hay algunos que les toca una medida de servicio mayor, que son, claro, cada uno toma una parte, y yo entiendo, mira, las primicias, la mesa del Señor, y todo esto no se hizo solo, es decir, el detalle, la limpieza, todo esto hay una manifestación de servicio, que es una manifestación de amor, ¿cierto? Pero esto es netamente un momento para nosotros preparar algo que sea digno para Él, pero la mayor manifestación de amor te va a tocar afuera. Cuando estás dispuesto a darte la milla más. Cuando el otro no lavó el plato, yo digo, yo sabes que yo lo voy a lavar, pero no me voy a quejar, lo voy a hacer por amor. Cuando veo que el otro no va a dar algo, pero yo lo voy a hacer por amor. Cuando yo veo que puedo contribuir a algo por amor, eso es una manifestación de amor. Cuando yo voy y, no sé, y llevo a una persona y de repente tengo que tomarle las bolsas y de repente las cargo en el auto y esas son cosas que yo entiendo que uno las hace y son servicio. Y le hace bien a nuestro corazón servir. Le hace bien a tu corazón servir. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios nos trata en el orgullo.
en lo que no deberíamos hacer, pero estoy dispuesto a dar la milla más. Esto yo no lo debería hacer, no es justo, pero lo hago por amor. Yo no debería darle una moneda al tipo que está en la esquina, porque el tipo en la esquina yo sé que se va a ir a tomar, pero ¿sabes qué? Lo hago por amor y le doy una propina. Yo no debería ir a buscar a tal persona, pero lo hago por amor. Yo no debería estar en esto, pero lo hago por amor. ¿Cuántas obras hoy día están respondiendo nuestro corazón al amor? Un obrar de amor. Se nos pierde de vista el sacrificio. Como que se nos pierde de vista verdaderamente. Porque, ¿por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Por cómo reacciono. El cómo reacciono habla de que se me perdió de vista el sacrificio. Amén. Cuando hablamos de Pesaj, que estamos hablando de Pascua, estamos en un tiempo de Pesaj. Pesaj significa Pascua. ¿Qué ocurrió en Pesaj? En su muerte y resurrección. ¿Qué ocurre? Jesucristo, dio a luz una nueva creación. No solo murió, ni resucitó. Lo más glorioso que ocurrió es que Él dio a luz una nueva creación. Éxodo 12:13 dice, y la sangre os será por señal en la casa donde estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá plaga destructora cuando hiera la tierra de Egipto. Primera de Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Romanos 6:4. Fuimos pues sepultados con Él para muerte por el bautismo. Fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte del bautismo, a fin de que como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. ¿Cuál es la novedad de vida? La resurrección. Yo vivo una novedad de vida. ¿Cuál es la novedad de vida? Que yo soy una nueva creación en la resurrección. Esa es tu novedad de vida. Esa es la novedad del momento. Ese es el hit del momento. Eso es la novedad, lo que está ocurriendo. ¿Cuál es lo novedoso? Hay resurrección. Y esa novedad no pasa. Esa novedad trasciende el tiempo, el espacio. Esa novedad trascendió en la eternidad. Es la novedad del cielo. Es la novedad del cielo, es la novedad de la tierra, es la novedad de toda la creación, es la novedad de todos los astros celestiales. Esa es la novedad de vida, que Cristo ha resucitado en medio de nosotros. Y yo porto la novedad de vida. Amén. Entonces, yo quiero hablar esto porque esto es importante y esto nos posiciona porque Pesaj no es solo una liberación de un pueblo. Pesaj marca un traslado de identidad. Para Israel, Pesaj fue sombra de lo que para nosotros es Pesaj. Para Israel, Pesaj fue libertad. Para nosotros, Pesaj es identidad. Soy hijo. Soy una nueva creación en Cristo. El Pesaj de Israel no se compara con tu Pesaj. El Pesaj de Israel, ¿y cómo lo celebró Israel? ¿Cómo engrandecían a Israel, cierto, al Señor porque los había liberado del yugo de esclavitud?
¿Cuánto más nosotros que hemos recibido una nueva identidad, una nueva genética, una novedad de vida, una nueva creación, que somos un ser nuevo en Él? Nuestro Pesaj no se compara. El sacrificio de Jesús en la cruz es un sacrificio que necesita tener una reacción de tu corazón. Entonces, ¿qué es Pesaj para mí? Fui trasladado de las tinieblas a luz. Fui rescatado. Soy alguien que fui rescatado. ¿De qué? Fui rescatado de la vieja vida, fui rescatado de la religión, fui rescatado de la droga, fui rescatado del pecado, fui rescatado de donde las tinieblas me recogieron, fui rescatado de la homosexualidad, de la inmoralidad, fui rescatado de donde las tinieblas me tenían atrapado. Mas nosotros ahora no sois tinieblas, vosotros ahora sois luz en el Señor. La luz entró por mi ojo, la luz entró por mi corazón. He sido rescatado. He sido sacado del pozo de desesperación. He sido sacado del lodo cenagoso. Fueron mis pies puestos sobre peña. El Señor pronunció mi nombre. Hay un nombre nuevo en mi vida. Hay un maná nuevo para mi vida. Yo sé quién soy en Él. Soy hijo. Cuando yo valoro el sacrificio, valoro la herencia del hijo. ¿Sabes por qué el hijo malgastó su herencia? El hijo pródigo, porque no valoró el sacrificio. Y a veces necesitamos ser quebrantados. Y yo siempre le he dicho, Señor, quebranta mi corazón las veces que sea necesaria. Una y otra vez, las veces que, hasta que mi corazón verdaderamente responda a ti. No me des lo que mi corazón no sabe dignificarlo. Por eso hay gente que es tratada en la salud, hay gente que es tratada en la finanza, porque su corazón no sabe responder en esas áreas. Cuando tiene que dar, no da. Cuando tiene que darse, no da. ¿Qué esperas? Entonces yo creo que el Señor nos enseña cuando verdaderamente nosotros vemos realmente y palpamos el sacrificio del Señor. No solo lo vemos, entonces fuimos trasladados. Pesaj no es salir de Egipto. Amén. Pesaj para nosotros fue dejar de ser esclavos en la conciencia. Éramos esclavos en nuestra conciencia. Nuestras conciencias estaban cauterizadas, dice la Escritura. ¿Qué es Pesaj para nosotros? Salir de la cultura del temor, salir de la cultura de la opresión, salir, ¿cierto?, de la identidad formada por la manipulación, por el control. Para mí, Pesaj es ser hijo. Para mí hoy, si alguien me dice, ¿para ti qué es Pesaj? Su sacrificio. ¿Y qué es su sacrificio para ti? Ser hijo. Ser su hijo. Ser hijo de mi Padre. Entonces, la sangre en Israel marcó el tiempo donde Dios los protegió de la esclavitud y los libertó. Para nosotros, la sangre nos protege del juicio del Padre, nos blinda ante el juicio y nos hace pertenecer a su reino. Amén. Entonces, para mí, Pesaj esta noche, que podríamos decir estos días noche, que son sacrificio y resurrección, días noche, redefine quién yo soy. Tendría que ocurrir hoy día, nosotros tenemos que salir y todos estos días deberíamos salir con una redefinición de quién soy. Que provoque eso en ti. ¿Quién soy, Señor? Verdaderamente.
que redefina Él mi corazón, que no haya nada más que defina. Entonces para mí Pesaj es identidad. Identidad. Amén. Soy lo que soy porque fui marcado por su sangre. Entonces, hoy día ponemos como fundamento que Pesaj, el Cristo, no solo quitó el pecado del mundo, sino que el Cristo trajo una nueva vida. Trajo una nueva vida. Juan 1:29 decía, al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no solamente estaba anunciando perdón, sino que a veces hemos asociado y asociamos el perdón del Señor y decimos, cuando lo que Jesús hizo vino a perdonarnos. Pero no es solamente anunciar perdón, sino que anunciar que los que estaban en sombra entraron en luz. Los que eran sombra y los que eran tiniebla ahora son luz. Ese fue el éxodo. Ese fue el verdadero éxodo. El éxodo fue que él tomó su remanente y dijo, estos son mis hijos, a los que yo he escogido antes de la fundación del mundo, y yo los atraigo hacia mí para que sean partícipes de toda mi realidad. Fuimos escogidos. Hermanos, somos escogidos por Él para ser sus hijos. Entonces, la cruz no es solo un evento emocional. La Pasión de Cristo, no sé cuántos han visto la Pasión de Cristo, hay varios, cuando después los actores empiezan a contar sus experiencias con tratar de plasmar esta película, al protagonista le cayó hasta un rayo en el momento ¿cómo se llama? Del Sermón del Monte. Sufrió neumonía en el momento de la cruz. Lo tuvieron que reanimar, entonces hay tanta experiencia. Ellos para poder plasmar, imagínense, poder tratar de plasmar algo que es imposible, que la película ni siquiera se compara a lo que realmente fue, porque eso es lo que captó el ojo del hombre. Pero el ojo del Hijo, que eres tú, puede captar su sacrificio de otra forma. La dimensión de poder tú ver el sacrificio del Señor es algo extraordinario, confrontador, lleno de vida, lleno de amor. Es su sacrificio, tú puedes verlo desde cómo lo vio el Padre y cómo lo vivió el Hijo, porque el Hijo está en ti. Entonces, para nosotros la cruz no es un evento emocional, sino que la cruz para nosotros cambió nuestra vida, cambió tu vida. Si la cruz no cambió tu vida, verdaderamente no has tenido una experiencia con la cruz que necesitas tener. Yo necesito todos los días tener una experiencia con su sacrificio. Si no, ¿cómo voy a cargar mi cruz? Si yo no veo el sacrificio del otro, ¿cómo voy a yo sacrificarme? Es muy difícil que el ser humano no responda en consecuencia. Entonces, la única forma, yo he entendido esto en mi vida, de yo tomar mi cruz cada día, es verla de Él. Porque cuando yo no la veo, la de Él, yo lo hago desde mi fuerza. Pero cuando yo veo la cruz de Él,
yo lo hago por amor. Yo voy y muero porque estoy viendo otra cruz mucho más grande que la mía. Entonces, cuando yo veo que mi esposa limpió el piso, lo que hago, me saco los zapatos. Pero si yo no veo, no me doy cuenta de su sacrificio, voy y paso, ¿cierto? Porque no lo vi, ¿cierto? Y cuando voy y de repente veo cosas que hace mi esposa por amor, yo respondo por amor a eso. Entonces, si no estamos logrando ver el sacrificio de Jesús, es casi imposible que nosotros podamos sacrificarnos por Él. Nos falta profundidad de revelación de la cruz. Nos falta que se nos revele la cruz, que se nos revele su sacrificio. ¿Para qué? Para que cuando tengas que ayudar a un hermano no te va a doler. Para cuando tengas que ayudar a alguien no te va a doler. Cuando tengas que verdaderamente darte por algo que no es razonable y es injusto, no te va a doler. ¿Por qué? Porque estás viendo otro sacrificio. Y ese sacrificio, lo mío no se compara. Entonces, cuando yo veo el sacrificio de Él, digo, mi pecado no es nada. No es nada. ¿Por qué una persona es infiel? Una persona es infiel porque no es consciente de cuánto el otro lo ama. No es, no es que la persona tan solamente desea a la otra persona, sino que verdaderamente no es consciente del amor del otro. ¿Saben que hay un estudio, lo compartíamos con mi esposa, que la infidelidad de un hombre para una mujer es más dolorosa que la muerte del mismo hombre? A la mujer dentro de su corazón le duele mucho más que el hombre sea infiel a que el hombre se muera. Nosotros no somos conscientes de eso. No han hecho el estudio del hombre, ojalá también creo que puede ser lo mismo. Pero creo que la cruz hoy día tiene que marcarnos en el entendimiento y en el corazón de lo que es su sacrificio. ¿Qué tiene que morir? El viejo Adán. Tiene que morir el viejo Adán, tiene que morir tu identidad de siervo, tiene que morir la esclavitud, la naturaleza caída. Hoy día yo tengo que salir aquí con decisiones por medio de su cruz. Cuando bebamos el vino, que sabemos que es su sangre, y cuando comamos de su carne, que la estamos triturando con nuestros dientes, eso tiene que verdaderamente transformarnos adentro. No es un ritual religioso. Yo tengo que salir de aquí amando más al Señor, a mis hermanos, a mi prójimo. Si verdaderamente hoy a nosotros se nos revela su sacrificio, como debería revelarse, ¿no? Deberíamos salir transformados en dimensiones de amor que nosotros no entendemos. Gálatas 2:20 dice, y ya no vivo yo, sino que el Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este ya no vivo yo y Cristo vive en mí no es solamente algo consciente. Está el fundamento del sacrificio. Lo otro, sí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no voy a dejar vivir a alguien en mí si primeramente no soy consciente de que esa persona me amó. Difícilmente alguien se entregaría a otra persona si no se siente amado. ¿O no? ¿Cuál es la respuesta de mi corazón en amor? A mi esposa, a mi esposo.
Entregarme. A mis hijos, entregarme. La respuesta de amor va a ser entregarnos. Va a ser entregarnos y entonces su entrega a mí me hace entregarme a todos porque hay una dimensión de amor que Él hizo que me hace imposible no amar. Perdí mi vida. La perdí cuando lo vi morir a Él, la perdí. Morí con Él. Cuando lo vi morir por mí, fue imposible no morir yo también. Eso está diciendo acá Pablo. Cuando lo vi a Él muriendo por mí, me fue imposible no morir también. Ya no vivo yo. Si Él murió, yo morí con Él. Y si Él vive en mí. ¿Estás entendiendo la profundidad de lo que Él está diciendo en esta carta? No, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Somos muy rápidos para relatar lo que fue de quien me amó. Él está diciendo, Él me amó y se entregó por mí. Pablo fue muy valiente, hizo mucho sacrificio, vivió por la iglesia. ¿Saben por qué hizo todo eso? Porque vio su sacrificio. Él vio el sacrificio y Él vio el amor. Él comió del amor. ¿Saben que hay hechos históricos relatados que cuando comían la cena del Señor, hay hijos de Dios que no podían estar en pie ante tal sacrificio? Cuando comían el pan decían que eran los huesos de Jesús, sintiendo el aroma de sus huesos dentro de ellos, triturándolos por sus dientes. Nosotros, hoy día el Evangelio es muy superficial. El Señor te va a regalar una casa, un auto, muy superficial, tan superficial. Necesitamos recuperar la profundidad de su sacrificio. Sus huesos se hicieron polvo en esta tierra. Él murió. Su carne se partió. Él, hoy día es su cuerpo resucitado. Es otra cosa. Es otra cosa. Es el Cristo en resurrección. Pero su sangre se derramó, su cuerpo se derramó. Todo lo que él era en carne fue consumido por el pecado. Por eso después Pablo decía, con Cristo he sido crucificado. ¿Cómo no decir eso cuando ves que Él está muriendo por ti? ¡Pah! Él era absorbido por esa muerte y también caía en esa muerte. Entonces, no dice con Cristo he sido mejorado. Porque es el evangelio que hoy día tenemos. No, con Cristo hemos sido mejorados. Ahora soy mejor persona. Ahora soy mejor esto. No, Pablo decía, con Cristo he sido crucificado. Entonces, Pesaj no vino a mejorar tu vida. ¿Sabes lo que vino a hacer Pesaj? A terminarla. A terminarla. Tú eras el egipcio que tuvo que morir. Tú eras. Tú eras el que tuvo que morir en las aguas. Tú. Tú eras el que perseguía al Señor. Tú eras. Tú eras. Tú eras Barrabás. Tú eras el que tenía, el que quería que el Señor muriera. Tú éramos nosotros. Nosotros éramos. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, Él nunca más volvió a su vida anterior. Eso tendría que hablarnos a nosotros. Porque si Él muere y resucita, ¿por qué no volvió a su vida anterior? Aún se les aparecía a los discípulos no lo reconocían. No, decían, ¿y este? Nunca más se sentó con ellos en una mesa
así con todo junto y hizo la mesa del Señor. Nunca más. Eso debería hablarnos a nosotros. Por lo menos no hay registros de eso. Sí se les aparecía y desaparecía. Se les aparecía y desaparecía. Y por 40 días se les apareció y les desapareció. Porque ellos no los querían en esta dimensión, él los quería en otra dimensión. A llevarlos a otra realidad. ¿A cuál realidad? Que ellos entendieran que él estaba dentro de ellos ahora. Viviendo. Entonces, Jesús nunca volvió a su vida anterior. Él entró en una nueva y entró en una dimensión nueva de humanidad. La tumba no solo fue vencida, sino que fue invalidada. No existió más. Amén. Entonces, ¿qué es para mí la resurrección? El nacimiento del hombre nuevo. Primera de Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Él ha sido primicia de los que durmieron. ¿Quién eran los que dormíamos? Nosotros. ¿Quién eran los que hemos sido despertados? Nosotros. Nosotros no estábamos durmiendo ni vamos a dormir. Nosotros hemos sido despertados a eternidad y por la eternidad. La muerte no va a tocar nuestras vidas. El otro día conversábamos con MacDiel y él me preguntaba, papá, ¿y nosotros vamos a morir? Jamás. ¿Pero cómo? ¿Y los vamos a enterrar? Mis huesos. Pero nosotros la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Nunca más. Nunca más. Entonces, si cuando yo sé que la muerte no tiene autoridad sobre mi vida, ¿a qué me puedo aferrar? A nada. Si soy de Él. Entonces, Él es primicia. Amén. ¿Qué es primicia? Como dice la Escritura. La palabra primicia es lo primero de la cosecha continua. Él es primicia de los que durmieron. Él fue lo primero que despertó. ¿Para qué? Para que la cosecha continúe y los hijos sigan despertando, se sigan levantando los hijos, las generaciones, y sigan despertando los hijos y esta gran nube de testigos se siga levantando por las generaciones. Y mis hijos se han despertado por medio de la primicia y yo se ha despertado porque su primicia fue aceptada por el Padre. Su sacrificio fue acepto, fue agradable. Dios, el Padre, aceptó el sacrificio del Hijo y la primicia fue despertada. Y así todos hemos sido despertados. Amén. Entonces, Él no solo resucitó, Él resucitó como la cabeza del cuerpo, la primicia, la cabeza de la creación. ¿Y qué ocurrió cuando Él resucitó? Una nueva humanidad, un nuevo pacto, un nuevo corazón, una nueva mente. Amén. La sangre en los dinteles, hoy la cruz en nuestro interior. Por eso no tenemos un crucifijo. Bueno, el que lo usa, gloria al Señor, a mí no me afecta. Hay algunos bien bonitos. Pero verdaderamente la cruz que nosotros tenemos está dentro de nuestro corazón. Amén. Ahora la madera no es externa, esa madera está aplicada en todo nuestro ser, ¿cierto? Hebreos dice que la sangre limpia la conciencia de obras muertas. Entonces la sangre operando en tu conciencia, desde ahí la sangre operando. Amén. Hay algo muy importante que ocurrió en Pesaj, que es lo que marca la imagen de lo que verdaderamente después ocurre en Cristo, que el Cordero no se admiraba ni se observaba, el Cordero se comía. Y dice la Escritura
que se debía comer completamente. Completamente. El cordero se come completo. ¿Y qué quiere decir esto? Que aún las partes de que no me gusten del Señor, necesito comérmela. Aún las áreas, no, que yo me como solamente la parte de la resurrección. Hermano, pero también hay cruz, también hay sacrificio, también hay obediencia, también hay padecimiento. Y esa parte es parte del cordero. Entonces el cordero comérselo completo, y bien y se lo comían completo como familias. No era yo me voy a comer una parte y le voy a dar la mejor parte a mis hijos. Era todos nosotros vamos a tocar partes del cordero. Y eso era lo precioso. Que tocaban una parte de una pata, tocaban una parte de la cabeza, tocaban una parte, todos tocaban una parte del cordero. Como yo cuando me comí el cuy allá en Perú, ¿cierto? Y estaba el cuy ahí y llego y el bichito estaba ahí. Me miraba así, el bichito. Y yo vengo y lo empecé a comer con tenedor y me dijeron, no, el cuy se come con la mano. ¿Ya? ¿De dónde lo agarro? ¿De la cola? Estaba ahí y lo tuve que tomar con la mano y le pegué una mascadita y lo dejé ahí. Me dije, pastor, le queda carne ahí. No, ¿saben cómo se come el cuy? Hay que irlo triturando. Tú lo vas triturando y lo vas comiendo, lo vas triturando y lo vas comiendo. Se come completo. ¿Saben que no es malo? Está grabándose esto. Es rico, ¿no? ¿Sabes? Para ellos es un plato fino. Es fino. Es caro, de verdad. Para nosotros, para que tengamos una idea, pongámosle, si acá un plato te cuesta 10.000 pesos, por darte un ejemplo, en dinero chileno, pero es más barato, pero 10.000, el cuy te cuesta 60. Es un plato muy caro. Y para ellos fue preparado con tanto amor. Pero claro, para mí era fuerte comerme un cuy. Pero después entendí que así como nosotros nos comemos los conejos, ¿cierto? Yo no como conejo, pero sé que hay varios de aquí que comen conejo. Entonces te das cuenta que para nosotros culturalmente es fuerte, pero para ellos es normal, porque ellos crían cuy para comérselo. Como nosotros criamos gallinas para comerlas, ellos crían cuy. Entonces, pero había que comérselo completo. Y había una forma de comérselo. Entonces, cuando el Señor habla de comerse el cordero completamente, hay áreas del cordero que tú no vas a querer comerte, pero necesitas comértela, porque es la instrucción del Señor. No es escoger la parte del cordero, no, yo solamente escojo la parte del amor. Hermano, pero también está la parte del temor de Dios. Y la parte del temor de Dios necesitas vivirla. Cuando hablamos de comer es vivir. Sé que Dios me ama, pero mi corazón sabe que sin santidad nadie volverá a ver al Señor. Entonces, ahí son áreas de mi corazón que, claro, hacemos un cordero humanizado que sea accesible para todos, pero estamos dejando las partes importantes del cordero afuera. ¿Y qué parte del cordero? La obediencia es una parte del cordero que necesitamos comerla. ¿Por qué? Porque Él fue obediente y obediente hasta la cruz. Sí, Él me amó, pero no amó mi humanidad. Él amó el diseño del Padre en mi vida y vino a morir para que yo viva en ese diseño. Él no amó tu pecado, Él murió por tu pecado. Entonces a veces tenemos como un enredo y inventamos el evangelio mío y acomodo el evangelio cuando verdaderamente el cordero se come completo. Aún las partes que no me gustan. Pero cuando las empiezo a comer, empiezo a darme cuenta que tienen un disfrute distinto. Amén. Entonces, no basta con admirarlo, sino que hay que internalizarlo dentro de nosotros. Amén. Entonces, cuando hablamos de salvación, nueva creación,
no es admirar a Cristo, sino que es permitir que el Cristo sea en mi vida. Juan 6:53 dice, así que Jesús les dijo, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, como me envió el Padre viviente, y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica también vivirá en mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Él lo dejó claro. Necesitamos comerlo. Es que es una metáfora. No es una metáfora. No es una metáfora. Necesitamos comerlo con verdad. Entender que no es un simbolismo. Que cuando yo veo el vino no estoy bebiendo un simbolismo. Estoy verdaderamente bebiendo de su sangre. Y que cuando yo como ese pan, no estoy comiendo el pan, estoy comiendo su cuerpo. Cuando verdaderamente yo entiendo que lo que estoy haciendo es una realidad en el cielo, salgo de ese pensamiento de creer que todo es un simbolismo y empiezo a entrar a la dimensión real de lo que es la cena. Cuando Jesús dijo eso, se fueron muchos. Cuando Él dijo que tenían que comerlo, se fueron muchos y el Señor les dijo a sus discípulos, como que los discípulos, hoy no se están yendo, váyanse con ellos, les dijo el Señor. Si no creen o no quieren comer esto, si no quieren vivir de esto, váyanse. Porque no voy a acomodar el cordero van a tener que comerlo. Amén. Entonces, comer y beber de su sangre no es una religión, no es un ritual, no es un simbolismo. ¿Qué es? Me hago uno con Él. Cuando yo como, me hago uno con Él. Yo me hago uno con Él. Tiene que ver con un tema de unidad en el corazón. Amén. Entonces, Pesaj, y esto es importante, no es para hacer una memoria histórica. Vamos a recordar la muerte del Señor, sino que Pesaj para mí es ser partícipe de su sangre. El mundo lo recuerda porque ellos buscan la historia. Nosotros no. Nosotros nos hacemos partícipe cada día de Él. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ser para mí hoy día? Este tiempo, Pesaj, esta puerta abierta, este tiempo de Pascua, ¿qué tiene que ser para mí? ¿Una noche o un día de transición? Un día de transición. Cuando Israel tuvo que salir de Egipto, no tuvo que pensar tanto. No tuvieron tiempo de pensar tanto qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir. No tuvieron que pensar. ¿Qué tuvieron que hacer? Tomar sus cosas, su familia, irse. A veces pensamos mucho, ¿cómo el Señor me va a ayudar para salir de esto? ¿Cómo voy a poder ahora abandonar esto? Es que no puedo, que esto. Sal. Sal en la puerta del Señor, sal. Sal a lo que Dios te está llamando, sal ahora. No pienses tanto, hazlo. Hazlo, toma decisiones. Toma decisiones en tu corazón, eres hijo. Un hijo tiene la capacidad de decidir porque no es controlado, no es gobernado por el mundo. Tú tienes la capacidad hoy día de decidir. Amén. ¿Qué es entonces abandonar, dejar, cerrar, no mirar atrás, creer, confiar, venir a lo que Dios te está llamando? ¿Cómo salió el pueblo de Israel? Con las sandalias puestas y el cinturón bien ceñido de la verdad. Sabían que el Señor iba a hacer grandes cosas. Y nunca más volvió a Egipto. Nunca más. Nunca más. Nunca más volvió atrás.
Entonces, para mí Pesaj hoy día tiene que marcar un antes y un después. No es solo una fecha de calendario, sino que es una puerta espiritual para mi vida, para mis generaciones, para mis hijos, para mi familia. Hoy día tiene que marcarse un tiempo sobre nosotros, de poder salir, terminar el modo de supervivencia y entrar a esta novedad de vida. Empezar a vivir desde la novedad de vida. Amén. Comenzar a caminar el camino de la resurrección. Dejar de verlo como un evento y empezar, esto fue lo que predicamos hace mucho tiempo en Melipilla. La resurrección es un camino a transitarlo. Y empezar a transitar el camino de la resurrección. ¿Por qué? Porque la iglesia es un pueblo que vive en la resurrección. Amén. Efesios 2:6. Estoy terminando con esto. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Me gusta mucho esta versión. Porque la otra versión dice con Cristo Jesús. Pero esta versión, la textual, tercera edición, dice, y juntamente con él nos resucitó. Juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No dice que nos va a sentar en lugares celestiales, sino que dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No con Él, sí estamos con Él, pero verdaderamente estamos en Él. Amén. Entonces no dice nos hará, sino que dice nos hizo. Es algo que ya ocurrió. Ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces, la iglesia no es un grupo de hermanos esperando ir al cielo a flotar con el Señor, sino que es un cuerpo manifestando la resurrección y la vida del cielo y la tierra acá. Una iglesia que se manifiesta en el cielo, una iglesia que se manifiesta en la tierra. Una iglesia llena de la resurrección manifestando este poder. Amén. Y fuimos llamados eclesía. La palabra eclesía significa salir. Salir, dejar. Los llamados a salir significa eclesía. Llamados a salir. ¿De qué? De donde tú tienes que salir. Tú sabes de dónde tienes que salir. ¿De qué? De las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados a salir. Entonces Pesaj nos marca hoy que somos un pueblo, pero no solo cualquier pueblo, sino que un pueblo trasladado, un pueblo de hijos, un pueblo resucitado. Amén. Vamos a orar.